viene a ser el resultado de la reproducción, que viene a ser la fisiología tanto fetal como neonatal, ¿no? Entonces, es un proceso importante en el cual hay cambios muy importantes en el bebé, tanto cuando se está gestando como también después del nacimiento. Entonces, es importante conocer esos cambios porque esos cambios determinan una transición entre una dependencia absoluta de la madre, no en muchos aspectos, especialmente en cuanto a la nutrición y en cuanto a la forma como recibimos el oxígeno en nuestro organismo, y cómo el bebé va a adaptarse rápidamente a estar fuera de ese ambiente protegido, ¿no? Entonces existen muchas situaciones que vale la pena discutir y eso es lo que vamos a hablar en este capítulo. Simplemente para recordarles, ¿no? Del crecimiento del bebé, ¿no? Como al principio es un poco más lento, ¿no? Al inicio es más el periodo embrionario que ya va llevado en embriología, donde se muestra básicamente el desarrollo de los órganos, los sistemas, la placenta, que es fundamental y es a través de la cual va a recibir todos los nutrientes. Y luego ya entra una fase más tardía, como ven en la imagen, generalmente ser pasadas las 24 semanas, en que hay un desarrollo rápido, acelerado, ¿no? El bebé gana peso sustancialmente. Como vemos como al principio el peso es muy bajo, al igual que el tamaño, y en el último trimestre ya la ganancia es sustancial. A las 12 semanas se dice que mide unos 10 centímetros, a las 20 semanas unos 25 y a las 40 semanas, que es a término, 50 a 53 centímetros. El peso, igual a las 23 semanas, 450 gramos, menos de una libra. En el último trimestre, a las 32 semanas, como 1350, y a término, fíjense cómo aumenta hasta 3 kilogramos, ¿no? Esos primeros 3 meses, como habíamos dicho, nos ayudan en el desarrollo fundamentalmente de la mayoría de los sistemas. Y a partir del cuarto mes completa el desarrollo celular, prácticamente ya los sistemas están formados anatómicamente, aunque funcionalmente tal vez no están todavía cumpliendo esa función que van a tener. Sin embargo, hay algunos sistemas que tardan mucho más en desarrollarse, ¿no? Los riñones dicen hasta los 3 meses, por ejemplo, el sistema nervioso central sigue desarrollándose rápido, incluso hasta los 2 años. Hablemos algunos de los desarrollos fetales, ¿no? En la vida intrauterina de algunos de los sistemas. El sistema circulatorio, sabemos que el corazón ya tiene latidos tan temprano como a las 4 semanas, con una frecuencia baja, más o menos de 64 veces por minuto. Y cuando el bebé nace, tiene una frecuencia cardíaca del doble, un poco más, de 140 por minuto, siendo el ventrículo derecho el ventrículo dominante, ¿no? ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho es el que va a recibir la sangre básicamente de la madre y tiene que, a través del ductus y de la comunicación interauricular, mandar la sangre a todo el organismo. Entonces el izquierdo prácticamente no trabaja tanto así. Las células sanguíneas se ha visto que se forman desde la tercera semana en el saco vitelino o placenta. A la quinta semana ya se ve en el mesénquima endotrial. A la sexta semana ya se observa producción de sangre en el hígado y en el vaso, ¿no? Y posteriormente ya en la médula ósea, y a partir de ahí ya se va a formar en estos órganos hematopoyéticos. El sistema respiratorio, ¿no? En un primer trimestre existen movimientos respiratorios aislados, ¿no? Pero estos movimientos cada vez se van haciendo más frecuentes, pero ya llegando a mitad del embarazo, son inhibidos. Y es importante la inhibición para evitar de que se degluta líquido con contenido, por decirse, con particulado dentro de los pulmones, ¿no? Entonces, ¿qué inhibe? Se cree que existen algunas propiedades químicas del mismo líquido amniótico que va a inhibir estas respiraciones. La presencia misma del líquido en los pulmones y otros procesos que tal vez no están totalmente definidos que van a determinar eso, de que no respire. Ya está formado los pulmones, pero no respira.
Sin embargo, vale la pena mencionar aquí también de que el surfactante, que es el producto que necesitas para mantener los pulmones o los alvéolos abiertos, como habíamos hablado en los temas del respiratorio, comienza a producir a partir de la 27 semana, ¿no? 27 por los alvéolos tipo 2, que van aumentando en cantidad a partir de esa semana. Si la máxima producción de surfactante es ya a partir de hasta las 37 semanas. El sistema nervioso, se ha visto que existen reflejos cutáneos, incluso cuando hay estimulación externa, al tercer o cuarto mes. La mayoría de las funciones corticales ya existen al nacimiento. Sin embargo, la mielinización es lenta. La mielinización ocurre un año después del nacimiento, hasta los 2 años. Es un periodo muy importante en el cual el niño debe consumir, o el bebé, grandes cantidades de grasita para poder mielinizar el sistema nervioso. Casi como les dije, el 80% del peso del cerebro del recién nacido se da a los 2 años. Ya en el resto de la vida va creciendo un 20%. El aparato digestivo, ¿no? Durante el embarazo, el feto va a ir deglutiendo el líquido amniótico y se absorben sustancias y líquido, y a través de esa absorción de ciertas sustancias y líquidos, posteriormente pasan a la sangre y luego van a ser eliminados por la placenta materna. Sin embargo, existen desechos naturales del intestino, ¿no? Como el mismo epitelio y todo ello, y ciertas secreciones que no pueden ser absorbidas y se van acumulando. Estas se van acumulando en el intestino y a esto se le llama meconio, ¿no? Este tipo de depósito tiene un color oscuro, ya muy denso, ya, y que contiene básicamente todos esos restos de células y glándulas gastrointestinales. Los riñones, se ha visto que excreta orina a partir de la segunda mitad del embarazo. Sin embargo, la regulación tanto de fina, digamos, como de la regulación ácido-base y de electrolitos recién aparece al tercer trimestre. Por eso que los prematuritos, por ejemplo, tienen problemas ya de pérdida de líquidos y desequilibrios ácido-bases con mayor frecuencia ya que los nacidos a término. Se dice que el riñón será ya funcional, digamos, en su mayor parte casi al tercer mes de vida. En cuanto al metabolismo fetal, el feto utiliza glucosa fundamentalmente, grandes cantidades de glucosa, y como hemos hablado en la madre durante el embarazo, hay una gran producción de glucosa y es la fuente más importante de energía. Va depositando también grandes reservas de grasa. Hay una grasita que le llaman la grasa parda, por ejemplo, que se acumula debajo de la piel, que esta grasa fácilmente puede ser transformada después a través de la neoglucogénesis en glucosa, especialmente en esas primeras semanas, ¿no? Cuando el bebé no se alimenta todavía mucho, va a haber una tendencia a bajar el azúcar, entonces va a utilizar estas reservas de grasita que le van a permitir al bebé sobrevivir esta primera semana. En cuanto a algunos otros minerales como el calcio y el fósforo, necesita grandes cantidades por la osificación, especialmente en el tercer trimestre. Se calcula que más o menos se deposita unos 22.5 gramos de calcio y 13.5 gramos de fósforo, todos provenientes de la madre. Entonces la madre, como habíamos visto, utiliza la paratormona para sacar parte del calcio y el fósforo de los huesos, y también a través de las otras hormonas, la vitamina D misma nos va a permitir la absorción de calcio a nivel del intestino, ¿no? Todo eso para proporcionarle al bebé esa cantidad necesaria. Más de la mitad se proporciona en ese rápido crecimiento, en esas últimas 4 semanas, ya, y coincide con un proceso de dosificación rápida. Se calcula que más o menos una 50ª parte de la reserva materna se utiliza. De ahí la importancia del calcio y el fósforo. El hierro
se acumula hierro rápidamente en forma de hemoglobina. Sin embargo, al final del embarazo la mayor reserva se encuentra en el hígado, ¿no? Que le va a durar unos meses al bebé. Por ello, los prematuros, por ejemplo, van a tener ese problema de desarrollar anemias ferropénicas muy temprano, incluso al segundo mes o antes, porque no tienen esas reservas de depósito que se darían en un bebé a término a nivel del hígado. Vemos el consumo de otras sustancias como las vitaminas, por ejemplo, ¿no? Y igual que la curva de crecimiento, vemos de que estas aumentan significativamente. Vemos aquí, por ejemplo, el calcio, el fósforo, el hierro, todos ellos aumentan tan rápidamente en el último trimestre del embarazo. Vitaminas del complejo B12, ácido fólico, son importantísimas para el desarrollo del sistema nervioso central. De ahí que la deficiencia de estas vitaminas por parte de la madre podría desencadenar incluso alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como la espina bífida, ¿no? Un cierre incompleto, por ejemplo, a nivel de la espina dorsal. La vitamina C, esencial para la formación matriz del calcio, donde se va a depositar el calcio, ¿no? Para la formación del hueso y también el tejido conectivo. La vitamina D, que va a ayudar en el desarrollo fetal. La E, si bien no es claro el funcionamiento, pero ojo, cuando hay deficiencia de vitamina E, hay una desnutrición intrauterina y puede incluso haber aborto. Por tanto, es importante también el consumo por parte de la madre de vitamina E. La vitamina K. Sabemos que la mayoría de la vitamina K se forma en el intestino, en las bacterias ya probióticas que tenemos. Y estas al principio no están desarrolladas en suficiente cantidad de los bebés. Se sabe que la flora bacteriana en el bebé ya incluso comienza a crecer antes del nacimiento, pero no en suficiencia. Y algunas de estas bacterias, bueno, producen precisamente la vitamina K y que es muy importante para aquellos factores dependientes de la vitamina K como el 2, 7, 9 y 10. Entonces es por esa deficiencia innata que generalmente al nacimiento, a todos los bebés, se les proporciona una dosis adicional intramuscular de vitamina K exógena para prevenir sangrados. Cualquier deficiencia temprana o incluso tardía puede desencadenar hemorragias importantes, digestivas y las más peligrosas a nivel del sistema nervioso central con subarachnoideas, etc. Entonces, vemos que la madre debe consumir grandes cantidades de nutrientes óptimos y vitaminas y suplementos para no ser deficitaria y de esta manera proporcionar al bebé todos los requerimientos mínimos. Bueno, ahora hablemos del momento en que el bebé nace, ¿no? O sea, ya está formado y el bebé nace. Ahí van a ver esos cambios que les decía a un inicio, muy importantes, que van a desencadenar un estrés fisiológico importante en el bebé. Lo primero es la respiración. Habíamos dicho que la respiración está inhibida, ¿no? En inicio, pero cuando sale el bebé fuera del organismo, ese shock térmico, por ejemplo, el cambio de temperatura, ¿no? Esa asfixia temporal que va a existir porque hay compresión del cordón umbilical y posteriormente tal vez separación, y otros impulsos sensoriales como el tacto, etcétera, manda señales muy importantes al centro respiratorio y hace que respire. Como vamos a ver adelante, esas respiraciones son enérgicas al principio, ¿no? Si no lograse respirar al minuto, la hipoxia se hace mayor ya y va a haber mayor estímulo al centro respiratorio. Sin embargo, obviamente va a depender mucho de las condiciones y la edad gestacional en la cual está naciendo el bebé. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro que es interesante, en el cual, en el de arriba, podemos ver que algunos bebés, por ejemplo, pueden respirar normalmente al principio.
pero posteriormente pueden dejar de respirar. A eso llamamos la apnea primaria, ¿ya? Que es generalmente una apnea ya no de mucho impacto. Respira un poco, deja de respirar, o el llanto inicial, deja de respirar un poquito, no hay problema. Y no vemos la frecuencia cardíaca y la presión arterial no se modifica. Sin embargo, ya cuando el bebé nace y tiene un boqueo y deja de respirar posteriormente, vemos de que sí va a comenzar a bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por tanto va a sufrir de disminución de gasto cardíaco y como consecuencia de ello hipoxemia, acidosis. Entonces la apnea secundaria es la peligrosa en los recién nacidos y es una de las causas más importantes de encefalopatía hipóxica isquémica y daño cerebral en una gran proporción de la población. ¿Y cuál es el peligro de la hipoxia? ¿Qué puede producir en primer lugar hipoxia? El uso de anestésicos. Ahora ya no se utiliza tanto la anestesia general, se utiliza más la peridural en las mamás cuando van a entrar a cesárea. Pero antes se utilizaba anestésicos con gas y eso puede inhibir la respiración fetal. También la utilización de métodos como forceps, cuando no está bien hecha, podría causar trauma craneal, hemorragias, contusiones y ello también producir ya depresión del centro respiratorio. Cuando existe el alumbramiento, ya, vemos de que la cabeza misma está comprimiendo el cordón umbilical, probablemente en muchos casos del mismo cuerpo, contra la pelvis de la madre. Entonces, por tanto, hay una disminución de flujo sanguíneo en el cordón umbilical. En algunos casos podría haber una separación parcial o total precoz de la placenta, lo cual es muy peligroso porque puede causar una hemorragia en la madre y fundamentalmente también en el bebé porque sigue conectado a esa placenta. Otras condiciones pueden ser cuando existen contracciones uterinas excesivas, en demasía, que no son efectivas. Entonces mantienen un tono uterino constante el cual va a producir vasoconstricción y una disminución del riego sanguíneo. Y como habíamos dicho, la anestesia. Entonces, la falta de oxígeno, ¿ya? Más o menos se habla de unos 8 a 10 minutos. Sabemos perfectamente que un paro cardiorrespiratorio en un adulto puede, después de 4 a 5 minutos, ya puede producir daño cerebral. Pero se dice que más o menos 8 a 10 minutos de sufrimiento con hipoxia puede producir lesiones cerebrales irreversibles en estructuras del tallo, como el tálamo, los tubérculos cuadrigéminos y el tronco encefálico. Como consecuencia de ello, podemos tener lo que muchos conocemos como la parálisis cerebral. Entonces, aquí vemos cómo los pulmones se van a adaptar en la vida extrauterina, ¿no? El cuadro se dice que al nacer están colapsados los alveolos. ¿Por qué? Que para evitar de que haya demasiado líquido dentro del alveolo están cerrados los alveolos. Solo el líquido se mantiene a nivel de las vías respiratorias. Y se habla de que se necesita unos 25 milímetros ya de mercurio de presión para vencer la tensión superficial. Si se acuerdan, normalmente respiramos con -7, -8, ya, pero ahora estamos hablando de presiones hasta de -25 al inicio para vencer la tensión superficial y hacer que se abran esos alveolos, ¿sí? Las primeras respiraciones son mucho más enérgicas que ese valor mínimo. Se habla de hasta 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Y que posteriormente ya va a ir disminuyendo. Aquí podemos ver en la gráfica cómo se produce esas primeras respiraciones con -60 casi, y posteriormente ya va disminuyendo hasta que llegamos a un estado fisiológico normal en el cual hablamos de -7, -8. Si no se produce esta apertura de los alveolos por muchas razones, como por ejemplo la prematurez, como vamos a hablar un poco después, se produce el síndrome de dificultad respiratoria o distrés respiratorio, en el cual no existe agente tensioactivo y a pesar de que se pueden abrir los alveolos, se vuelven a colapsar, ¿no? Y esto condiciona el síndrome de membrana hialina que vamos a hablar un poquito más después.
Bueno, después vienen los ajustes ya cardiovasculares, que también los circulatorios, que son muy importantes. Sabemos, recordando que tenemos ya generalmente dos arterias y una vena. La sangre oxigenada por lo general retorna por la vena, ¿sí? Umbilical, y luego directamente a nuestra aurícula y luego al ventrículo derecho. A través de la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar a través del ductus ya arterioso va a llevar gran cantidad de esta sangre hacia la aorta, la sangre oxigenada, y luego la aorta va a distribuir la sangre en el resto del organismo. Esa es la circulación fetal, ¿no? Entonces vemos que en esta circulación fetal son muy importantes tanto el ductus venosus, mejor dicho, o el ductus arterioso la comunicación interauricular fisiológica, que es el foramen oval. Bueno, una vez que respiramos, ya los pulmones se expanden. Y esta expansión pulmonar hace que el flujo sanguíneo ingrese dentro de los pulmones. Entonces cambian las presiones. Por tanto, las presiones de la aurícula derecha, que eran más altas, disminuyen súbitamente y este agujero oval se cierra por lo general. Lo otro es que se ve que la gran concentración de oxígeno que se va a notar en la sangre como consecuencia ya de la respiración va a producir que este ducto arterioso se vaya cerrando progresivamente, ¿no? Se vaya cerrando y ya vaya a desencadenar ya una circulación separada, tanto la pulmonar con la sistémica. Existen la vena umbilical, por ejemplo, cuando ya nace, se cierra, hay un espasmo, y después nos va a dar origen al ductus venosus, también llamado, ¿sí? Y que se va a convertir en un ligamento fibroso y va a dejar de circular sangre. Entonces, la vida fetal se calcula que un 50 de la sangre, que representa casi el 55%, el 45% circula por el feto y solo un 12% circula por los pulmones. Este es un esquema más o menos que nos ejemplifica ya al aparato circulatorio fetal en todos los territorios vasculares del organismo. Si comenzamos con la aurícula derecha y el ventrículo derecho, vemos que tienen presiones altas al principio, miren, 42, y que luego bajan un poco. La presión media a nivel de la aorta sistémica es de 73, y el ventrículo, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, mira, tiene presiones de 58, muy parecidas casi a las del ventrículo derecho, más bajas de lo que es normalmente ya en una persona, de un niño o un lactante ya, digamos, de un mes. Entonces vemos casi la mayor parte del flujo sanguíneo está distribuido hacia el ventrículo derecho, y este es lo que les decía, va a bombear la mayor cantidad de sangre en el organismo, ¿sí? Bueno, ¿qué cambios suceden con las resistencias vasculares? Se duplica la resistencia vascular de la circulación en general. O sea, esto hace que aumente la presión aórtica y de las cámaras izquierdas. Ese 58 que habíamos visto sube casi al doble fundamentalmente, y también la presión arterial sistémica. Y hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar, lo que habíamos dicho, el hecho de que se expandan los pulmones y permita el ingreso de aire, también permite el ingreso de sangre. Entonces, por tanto, desciende la presión de la arteria pulmonar, que era alta al inicio, estamos viendo el 58, baja, baja a valores cerca a 30 y posteriormente se va acomodando a los valores normales, que son alrededor de 12 a 15. Entonces, eso es importante, el aumento de la resistencia sistémica y una disminución de la resistencia pulmonar. Y como consecuencia de ello, entonces la mayor presión en la aurícula izquierda va a hacer que se cierre el agujero oval, ¿no? Por presión entre las aurículas, por esa diferencia
de presión. Aquí vemos la circulación y las resistencias vasculares, ¿no? La resistencia vascular pulmonar fundamentalmente. En el feto está alta y al nacimiento comienza a disminuir rápidamente, ¿no? A minuto cae mucho más en las siguientes 24 horas y ya a los 10 días prácticamente casi se está normalizando. Eso es muy importante. Existen bebés que no logran bajar esta resistencia vascular pulmonar y aquellos que mantienen alta esta resistencia vascular pulmonar desencadenan una enfermedad que le llamamos hipertensión pulmonar, ¿sí? Y la hipertensión pulmonar es una causa alta de morbi, incluso mortalidad dentro de este periodo neonatal. El ductus arterioso, como les había dicho antes, ya les explico un poquito, el hecho del cambio de presiones que ocurre la sangre oxigenada fundamentalmente, que fluye de la aorta hacia la pulmonar, o sea, el shunt cambia, ¿no? En vez de ir de la pulmonar a la aorta en la vida fetal, ahora pasa de la aorta a la pulmonar, hace que minutos después se cierre, ¿no? Pero el cierre completo recién se da a los 1 a 8 días. Y el cierre anatómico, o sea, ya el cual se fibrosa, se da entre 1 a 4 meses. Ya la causa para que el cierre se cree que es una mayor oxigenación, o sea que tiene mayor cantidad de sensores de oxígeno en su endotelio, ductus, lo cual hace captar esta situación y produce el vasoespasmo importante, ¿sí? La persistencia o la falta de cierre del ductus arterioso es también una patología importante, persistencia del ducto arterioso, que va a causar demasiado flujo hacia los pulmones. Y ese hiperflujo pulmonar puede causar problemas importantes de hipertensión, etcétera, en los bebés que a veces también necesitan cirugía para su corrección. El ductus venoso, ya al cabo de 1 a 3 horas después del nacimiento, se contrae intensamente, ¿no? Se cree que es más que todo por la elevación de las presiones a nivel de la vena porta. Normalmente estas son bajas, ¿no? Y sube de 0 hasta 6. Y esto obliga al flujo por los sinusoides hepáticos. O sea, ya la sangre no va al corazón directamente, se redistribuye a nivel del hígado y como consecuencia de ello el sistema portal comienza a funcionar. En cuanto a la nutrición, les habíamos mencionado que el recién nacido no tiene depósitos de glucógeno o de glicógeno hepático. Por tanto, es muy susceptible a las hipoglicemias, especialmente si no recibe la suficiente cantidad en los primeros días, ¿sí? Entonces, ¿cómo compensa? Utilizando esa grasa parda que les había mencionado y existe cierto grado también de uso de proteínas hasta que la lactancia sea suficiente, hasta que se reciba las calorías necesarias tanto como para tu sobrevivencia y el crecimiento. Entonces, ¿qué problemas específicos podrían darse, ¿no? Durante este periodo neonatal? Ya, el aparato respiratorio, el volumen minuto del recién nacido es el doble del adulto. Entiéndase de esta manera, los pulmones son más pequeños. Por tanto, el volumen corriente que normalmente en el adulto, volumen tidal que decimos es de 500 ml, ya en unos pulmones más pequeñitos se calcula que es alrededor de 8 ml por kilo. O sea, estamos hablando más o menos de 8 a 10 ml por kilo. Un bebé que pesa 3 kilos, estamos hablando de 30 ml versus los 500 ml. Entonces, la única manera de poder compensar, si no puede meter más aire porque sus pulmones son más pequeños, es que tiene que tener una frecuencia respiratoria más alta. Un bebé recién nacido al principio respira entre 40 y 60 veces por minuto, a diferencia del adulto que respira 20 veces por minuto. Por otro lado, la capacidad residual funcional es la mitad del adulto, ¿no? En relación a su peso. O sea que no tiene mucha reserva funcional. Entonces el adulto puede soportar problemas respiratorios un poquito más que un recién nacido. Un recién nacido, lamentablemente, por hialina o por infecciones, neumonías, etcétera, y esta capacidad funcional residual disminuida,
no puede soportar, por lo tanto lo lleva a la insuficiencia respiratoria y la necesidad de ventilación. En cuanto a la circulación, el volumen sanguíneo es de 300 ml. En un adulto hemos dicho cuánto es más o menos el gasto cardíaco, es aproximadamente 5 litros, ¿no? Más o menos 70 ml sería por cada kilo. En cambio, en el recién nacido, si es un bebé de 7 kilos, digamos, o de 3 kilos, ya veríamos que tendría un volumen circulante más o menos de aproximadamente 70 por 3, de 200 a 250 ml. Esos 250 ml no sería suficiente para mantener un gasto adecuado. Por tanto, la única manera de equilibrar esto es aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca del recién nacido es el doble, por lo general alrededor de entre 140 y 160. De esta manera puede tener un gasto cardíaco al doble del adulto, pero a costa de la frecuencia cardíaca. Entonces, un bebé que sufre bradicardia cuando nace nos está diciendo que tiene un gasto disminuido y es altamente peligroso. Entonces, la bradicardia es un síntoma muy importante de los recién nacidos que tienen problemas al nacer. La presión arterial es más baja. Al recién nacido, la sistólica de 70 y la 50, entre 45 y 50 la diastólica. Puede variar de acuerdo al peso. Un prematuro, por ejemplo, puede ser un poco menos. Recién cerca al año se nivela a la presión sistólica mínima de 90 y una diastólica de 60 ya en cuanto a la edad. Algunos otros problemas funcionales importantes, como el de sanguíneos, ¿no? Más o menos 4 millones de eritrocitos por litro existen. Cuando uno exprime el cordón, ¿no? Y esa es una práctica que antes se realizaba, por ejemplo, y ahora ya no se realiza tanto, puedes incrementar hasta un 20-25% el volumen sanguíneo. Por tanto, podría llevarlo de un estado normal a un estado de poliglobulia, ¿ya? Y como esas células sanguíneas fetales, como vamos a ver a continuación, esos eritrocitos fetales se van a hemonizar rápido y van a cambiar y se va a dar la formación de eritrocitos con hemoglobina al adulto, entonces hay un mayor recambio. Y si hay mayor cantidad de glóbulos rojos, mayor cantidad de hemoglobina, podríamos darnos estados de hiperbilirrubinemia como consecuencia de la degradación de la hemoglobina, ¿no? Entonces es clave que no exista un exceso en cuanto al nacimiento, durante el nacimiento, ¿ya? Pero tampoco una deprivación, ¿no? Un pequeño retraso o sangrado, digamos, al clampear el cordón umbilical, por ejemplo, después de haber seccionado el mismo, podría considerar una pérdida significativa. 10 ml, como hemos dicho, podría ser más o menos casi un 5 al 10% del peso de la sangre o del volumen sanguíneo circulante. Otro problema importante es la ictericia neonatal. Existe más de 16 subtipos, ¿no? Que van a condicionar hemoglobinas con características antigénicas importantes. Las más conocidas sabemos que es el D, el Rhesus y el ABO. ¿Sí? Cualquier tipo de incompatibilidad sanguínea entre la madre y el bebé puede causar ictericias o estados de hiperbilirubinemia muy importantes. Pero también, como les había dicho, el exceso de hemoglobina también podría desencadenar una mayor recambio y mayor producción de bilirrubina. Otros estados, como también problemas o anormales a nivel del hígado, como por ejemplo una atresia de vías biliares, etc. Y bueno, la eritroblastosis fetal que menciona que es el grado extremo cuando ya hay incompatibilidad de H, ¿no? O sea, cuando ya la madre ha tenido otro bebé, ya está sensibilizada, no ha recibido vacunas y ya en el estadio fetal, la madre tiene anticuerpos que van atacando directamente al feto y producen problemas serios. Y esta es la eritroblastosis fetal, ¿no? Que puede causar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca,
etcétera, y que el bebé ya va a nacer con estas complicaciones. En cuanto al equilibrio ácido-base y electrolitos, la tasa de ingestión y excreción de líquidos es 7 veces mayor. Recibe mucho líquido a través, hemos dicho, del cordón. También se va produciendo líquido continuamente a nivel de líquido amniótico, y hemos dicho que va deglutiendo. Entonces, por ambos lados, por la ingestión y por lo que llega, el bebé tiene propensión a tener gran cantidad de líquido, ¿sí? Entonces, cuando nace, se calcula que más o menos el 90%, bueno, un prematuro el 90%, un bebé a término entre el 75 y el 80% del peso es agua corporal. Entonces, de ahí que son muy susceptibles a deshidratarse, la falta de recibir leche, por ejemplo, en los primeros días, o estados de mayor pérdida, y los deshidrata rápidamente y puede llevarse a estado de shock. El metabolismo del recién nacido también es el doble del adulto, ¿no? O sea, trabaja muchísimo para producir calor especialmente, ¿no? Entonces tiene tendencia a la hipotermia. Durante la vida intrauterina, la madre ha estado manteniendo como en una incubadora natural una temperatura estable durante todo el embarazo. Sale y de repente a una temperatura promedio de un quirófano, que es más o menos 20 grados, hay un shock térmico. Entonces el bebé tiene que tratar de calentarse, y como consecuencia de ello su metabolismo se acelera, comienza a quemar mucho grasas también, y el aumento de la quema de esas grasas produce también acidosis, ¿no? Sabemos perfectamente los cetoácidos que van a aumentar. El desarrollo final, como habíamos dicho, del riñón recién se produce después, al mes hasta los 3 meses, ¿no? Entonces, al principio no tienen capacidad de concentración, ¿no? Y de retención, no reabsorben demasiado, o sea, orinan bastante los recién nacidos, ¿no? Una madre se quejan porque cambia fácilmente 7, 8 pañales día con orinas, con deposiciones también. Entonces orina bastante. Entonces la capacidad de concentración y muchas de las otras características funcionales del riñón recién van apareciendo posteriormente. En cuanto al hígado, no tiene esa capacidad de gluconización de la bilirrubina tan importante, ¿no? Entonces, por esto que sí puede hasta cierta cantidad, hasta cierto límite, ya conjugar la bilirrubina, pero si hay un exceso de producción de bilirrubina cuando hay hemólisis, por ejemplo, entonces ya no va a poder. Entonces se va a acumular la bilirrubina y puede darnos ya estados peligrosos de ictericia. No forman suficientes proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces tienden a la hipoproteinemia. De ahí que dependen de la leche en gran cantidad, que tenga alto contenido proteico, ¿no? Que le pueda ayudar al principio, ¿no? Y como consecuencia, algunas de esas proteínas son los factores de coagulación, ¿no? Y más la deficiencia de vitamina K, entonces es una bombita de tiempo en cuanto a hemorragias y a coagulopatía. Entonces por eso es que es tan importante la administración de la vitamina K al nacimiento, y bueno, una buena nutrición para que comience a formar esos factores de coagulación, y ante cualquier sospecha de sangrados internos hay que evaluarlo, ¿no? Y ver de la manera de corregir. En cuanto a lo digestivo y lo nutritivo y lo nutricional, no produce mucha amilasa pancreática. Bueno, su organismo no necesita tampoco demasiado al principio porque es leche materna la que va a recibir. Concentraciones sanguíneas de glucosa en plasma son inestables. Un recién nacido puede bajar su glicemia fácilmente alrededor de entre 30 y 40, a diferencia del adulto que es arriba de generalmente 60, ¿no? Entonces la absorción de grasas también es menor que en lactantes mayores. Ambas situaciones lo llevan a la hipoglicemia con mayor frecuencia, y sintetiza pocas proteínas. El 90% provienen de la alimentación. Entonces los recién nacidos son muy dependientes de la alimentación, ya en cuanto a cantidad y frecuencia, para poder ya pasar esta primera etapa. Aquí vemos, por ejemplo, el metabolismo basal del bebé, que es el doble del adulto, ¿no? Vemos como la temperatura inicialmente de la madre al nacimiento es poikilotérmico, puede bajar mucho al principio,
y después puede subir y bajar con la temperatura del cuerpo hasta que se vaya regulando. Ya más o menos a medio mes ya regula mucho mejor. Para el principio es muy por kilotermia. Por kilotermia significa que se aumenta la temperatura ambiente, aumenta la temperatura del bebé. Si disminuye la temperatura ambiente, disminuye la temperatura del bebé. Entonces ahí es un estado que si lo sobreabrigo mucho, va a tener hipertermia, ¿no? O si no lo abrigo mucho, lo contrario. No, no debemos olvidarnos de que también tiene una superficie corporal mayor ya a la masa. Por eso es que pierde calor fácilmente y produce hipotermia. Entonces, calculando un adulto, la superficie de piel versus 70 kilogramos, un bebé de 3 kilogramos versus la superficie, entonces este es mayor. Por tanto, puede perder el calor fácilmente por la piel. Esto también es interesante como en nuestro medio podemos estamos acostumbrados a ponerles gorros, ponerles guantes, medias, ya también lo exageramos, entonces que no hay por donde pierdan calor, entonces podemos causar una hipertermia ficticia. Ya después de nacido, requiere suplementos el bebé. Calcio y generalmente la vitamina D provienen de la madre en la mayor parte, ¿no? El hierro también proviene tanto de la madre en los últimos trimestres y se deposita en el hígado, pero requiere vitaminas C y D generalmente exógenos. Entonces, generalmente a los recién nacidos se les da vitamina C, incluso algunos incluyen la vitamina A, C y D como tres vitaminas importantes para mantener un buen estado fisiológico. En cuanto al inmunitario, al final del primer mes, los anticuerpos que fueron transferidos de la madre han disminuido a la mitad. Y estos anticuerpos le duran no más de 6 meses, o sea que generalmente a los 6 meses hay un descenso global de anticuerpos y es a partir de ahí que el bebé tiene que comenzar a formar sus propias gamas. Es a partir de ahí que comienza a resfriarse, comienza a enfermarse con mayor frecuencia porque ya no tiene esa protección materna. Sin embargo, la lactancia materna sí proporciona anticuerpos IgG importantes que nos ayudan a mantener saludable en cuanto al inmune al bebé. Entonces, el mantener una lactancia materna el primer año de vida protege contra muchas infecciones virales, no en cuanto a que se enferme, sino en cómo reacciona su sistema inmune. En cambio, aquellos bebés que son alimentados con fórmula no van a tener este beneficio, entonces pueden ser más propensos a infecciones posteriores en el segundo semestre de vida. Alergias. Es extraordinariamente raro que un niño tenga alergias y esto la gente confunde, ¿no? O sea, no tienen esa capacidad todavía de reacción inmune, ¿ya? Lo máximo que manifiestan son algunas reacciones cutáneas como eczema fundamentalmente, ¿no? El eczema o dermatitis atópica, en la cual hay sequedad de la piel, puede tener algunas alteraciones alimentarias o alergias alimentarias que se denomina, especialmente a la proteína de la leche de la vaca, cuando se está utilizando fórmulas. Sí, y extraordinariamente un bebé o un recién nacido va a producir anafilaxia a otro tipo de sustancias. Algunos problemas endocrinos, ¿no? Como el hermafroditismo, que se podría tratar, puede deberse, por ejemplo, al tratamiento materno con andrógenos por algún motivo. Puede haber un desarrollo mamario natural, normal, incluso la producción de leche en los primeros meses por parte del recién nacido, es porque la prolactina materna está pasando a través de la leche materna y llega al bebé. Es importante valorar a aquellos niños que nacen de una madre diabética, porque ese estado de hiperglicemia constante ha hecho que tenga un estado de hiperinsulinismo transitorio. Entonces, cuando nace, está con niveles de insulina altos el bebé, por tanto, puede llevarlo a hipoglicemia. Entonces, hay que darle mayor aporte calórico para evitar aquello. Algunos bebés pueden nacer con deficiencias córticos suprarrenales, especialmente madres que han recibido tal vez tratamientos o podrían recibir tratamientos dependientes de corticoides. Madres con hipertiroidismo o con tratamiento con hormona tiroidea también producen lo mismo, un estado fisiológico intrauterino de aumento de la hormona tiroidea
y cuando nacen ya no hay esa hormona tiroidea en abundancia, entonces caen los niveles y puede estar deprimida la producción de TSH al principio y produce un hipotiroidismo transitorio también en los bebés, ¿no? Ahora, a diferencia del hipotiroidismo congénito o cretinismo, en el cual no se ha desarrollado la glándula tiroidea en forma adecuada o por completo. En estos casos no produce hormona tiroidea, estos bebés ya nacen con problemas incluso de nacimiento, con algunos problemas de nacimiento y posteriormente van a darnos aquellos enanos simétricos pero con deficiencia neurológica importante. Ahora vamos a hablar solamente en algunos puntos importantes sobre el prematuro, aquel que se adelantó, ¿no? Es una causa importante de morbimortalidad en el mundo, ¿no? Uno de los más importantes problemas es el síndrome de membrana hialina, como les había mencionado. Aquí vemos un esquema de que cuando nace, a las 28 semanas o antes de las 28 semanas, se produce muy poco, muy poca síntesis de surfactante y no hay almacenamiento. Entonces, esa disminución de surfactante pulmonar va a condicionar síntomas importantes como acidosis, hipoxia, ¿no? Y algunos otros condicionantes externos como hipotermia, sepsis, shock, todos estos condicionantes también pueden condicionar menor producción de surfactante. O sea, sobre que ya no produce mucho, este bebé prácticamente no está produciendo lo suficiente. Ahí se produce el síndrome de insuficiencia respiratoria. Por tanto, esos alveolos se colapsan y a eso llamamos atelectasia. Se colapsan, se cierran y dentro de los alveolos se depositan sustancias, llega a células inflamatorias como neutrófilos, etcétera, y se van depositando algunas sustancias proteináceas. Esas sustancias proteináceas dan esas características del síndrome de membrana hialina, que se le llama, ¿sí? Esta va a producir hipoxia, porque no va a haber intercambio gaseoso, va a haber acidosis en el paciente, y bueno, todo esto condiciona un estado de shock y un círculo vicioso que va a producir mayor hipoxia, mayor acidosis, mayor hipoperfusión, ¿no? Todo ello produce hipertensiones endocranianas, coagulación intravascular diseminada, no, puede haber otro tipo de alteraciones sistémicas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, renal, va a haber persistencia del conducto arterioso, y bueno, necesita soporte, generalmente necesita ventilación asistida, y necesita la administración exógena de surfactante, ¿sí? Pero a pesar de todo eso puede haber complicaciones importantísimas como la displasia broncopulmonar, que es como una especie de EPOC o enfermedad pulmonar crónica, en este caso del recién nacido, que va a ser dependiente de oxígeno por meses o algunos por años, ¿no? Y va a poder provocar problemas inmediatos, ¿no? Como sangrados, neumotórax, etcétera. Entonces, realmente la prematurez es espacio para una subespecialidad importante. Otros problemas de la prematurez es que no absorbe bien alimentos, grasas, calcio, entonces pueden sufrir de raquitismo. La inmadurez hepática hace que tenga deficiencia de factores de coagulación, los hace más procedentes de hemorragias, especialmente las intracerebrales, que esos son importantes. Inmadurez de los riñones hace que pierdan ya bicarbonato, entonces son propensos a la acidosis metabólica. La inmadurez de la médula ósea los lleva a las anemias profundas y la menor formación de gamma globulinas también los lleva a ser inmunodeficientes, ¿no? Y como consecuencia de ello los hace más propensos a enfermedades infecciosas graves y sobrevivencias menores. La acidosis metabólica persistente puede provocar daño a nivel de los diferentes tejidos, incluso cerebrales. El edema hipoproteinémico, se hinchan muy fácil, pueden entrar de estados de hiperhidratación a hipohidratación rápido, hipocalcemia, hipoglicemia, inestabilidad de la temperatura corporal. Y bueno, el aporte de oxígeno suplementario que les damos por tiempo muy prolongado
con concentraciones altas, generalmente arriba del 100%, o mejor dicho, cerca del 100%, puede causar problemas posteriores como la ceguera del prematuro o fibrodisplasia retrodental, al igual que la displasia broncopulmonar. Entonces vemos que los recién nacidos prematuros, otrora a los 20 años, a 30, 20, 25 años atrás, la mayoría no sobrevivía en Bolivia. Ahora ya existe la capacidad de ayudar a muchos de ellos. Sin embargo, cada vez ya hay prematuros más pequeños y con complicaciones más grandes, ¿no? Ya la neonatología está yendo más que todo abordando a los microprematuros, aquellos que nacen pasadas las 20 semanas, ¿no? Que nacen incluso con 300, 400 gramos. Es un tema de consideración ética muy importante y bueno, de cuestión de resultados, ¿no? Entonces, este es un pantallazo importante. Aquí vemos ya después del nacimiento algunas consideraciones de crecimiento. Vemos como los primeros, hay un texto que dice los 1000 días, los primeros 1000 días, desde que se concibe hasta los 2 años. Ya, eso es lo más importante. Y el estado nutricional en esos 1000 días va a ser importante para que el bebé sea un niño y posteriormente un adulto funcionalmente con mayores capacidades. Está claro, como vemos aquí, cómo crece rápidamente en los primeros meses, posteriormente hasta los 20 años. Este crecimiento de los primeros 24 meses, de los primeros 2 años, es fundamental. Ya después va a disminuir un poco y hace un plató y otra vez en la adolescencia viene un crecimiento rápido, ¿no? Especialmente el sistema nervioso central, hemos dicho que la mielinización se produce hasta los 2 años, la masa cerebral al nacer es 26%, 55% al año y casi el 80% a los 2 años. Ese es el momento en que se cierran las fontanelas porque ese cerebro ya ha crecido lo suficiente. De ahí que la nutrición adecuada y la estimulación en estos primeros 2 años determina el tipo de adultos que vamos a tener con las capacidades intelectuales y físicas ya mayores o menores. Algunos hitos para que se den cuenta del desarrollo del bebé en los primeros 2 años, este es en el primer año en todo caso. Al nacimiento es 100% dependiente de la mamá, ya van apareciendo las sonrisas, comienza a hacer ruidos, vocaliza un poco, va controlando en lo motor la cabeza primero, luego maneja las manos mejor, gira sobre sí mismo, a los 6 meses ya se pueden sentar, entre los 7 y 10 meses ya gatean, agarran objetos, a los 9 ya se paran, solitos se jalan, a los 10 comienzan a caminar con ayuda y por lo general entre los 12 y 18 meses caminan. Vemos cuán rápida es la evolución del ser humano, ¿no? Y si analizamos lo que es desarrollo de los primeros 2 años de vida, vamos a ver probablemente la evolución del humano desde el Homo sapiens hasta el Homo, o perdón, desde el Homo erectus hasta el Homo sapiens en cuestión de 2 años, ¿no? Como realmente todas esas capacidades motoras finas, motoras gruesas se van desarrollando rápidamente, ¿no? Es por eso que la nutrición es clave en estos primeros años de vida. Este es un pantallazo de este último tema, ¿no? De lo que viene a ser el producto de lo que es fundamentalmente la reproducción humana. No sé si tienen alguna pregunta. En su última oportunidad de hacer preguntas. Bueno, a nombre de todos los docentes de la materia de fisiología, hemos combinado con